Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre muchos temas muy interesantes referidos al evento de The Beatles que íbamos a celebrar en el Ángel de Saavedra, pero que ha sido cancelado por motivos ajenos a nosotros. Así que vamos al lío. Comencemos con la estructura de ganancia. La estructura de ganancia consiste en gestionar el nivel de una señal desde la primera etapa hasta la última. Con una buena estructura de ganancia, lograremos un mejor aprovechamiento del rango dinámico en relación a la proporción señal-ruido, sin distorsionar la señal. El nivel de entrada es muy importante para tener una buena estructura de ganancia. Se debe de mantener un nivel de menos 18 dB FSRMS, que equivaldría a más 4 dB VRMS en analógico. Un mal nivel de entrada, muy bajo, contendrá un mayor nivel de ruido que será amplificado en etapas posteriores, obteniendo unos niveles inadecuados en SNR. Un mal nivel de entrada, muy alto, introducirá distorsión en todas las etapas posteriores, obteniendo una muy baja calidad sonora. Como veis es muy sencillo, simplemente hay que ajustar el nivel de forma correcta en cada dispositivo y seguir un orden coherente para evitar saturaciones y ruidos indeseados. Continuamos hablando sobre los crossovers. Un crossover divide una señal de entrada en dos o más salidas de diferentes rangos de frecuencias, por lo que los tweeters, las bocinas y los subwoofers tendrán cada uno el rango de frecuencias para el que fueron diseñados. Las frecuencias fuera de cada rango designado son atenuadas o bloqueadas. En la mesa Behringer X32 podemos realizar divisiones frecuenciales o crossovers a través de las matrices. Estas divisiones se pueden realizar a través de filtros. Filtro Linkwitz Relay. Consiste en una combinación en paralelo de un filtro LR paso bajo y uno de paso alto. Los filtros generalmente se diseñan conectando en cascada dos filtros de Butterworth, cada uno de los cuales tiene una ganancia de 3 dB en la frecuencia de corte. El filtro de Linkwitz Relay resultante tiene una ganancia de 6 dB en la frecuencia de corte. Esto significa que, al sumar las salidas de paso bajo y paso alto, la ganancia en la frecuencia de cruce será 0 dB, por lo que el filtro de cruce se comporta como un filtro pasa todo, con una respuesta de amplitud plana y una respuesta de fase que cambia suavemente. Filtro Butterworth. La salida se mantiene constante casi hasta la frecuencia de corte, luego disminuye a razón de 6 ndB por octava, donde n es el número de polos del filtro. Filtro Bessel. Diseñados para tener una fase lineal en las bandas pasantes, por lo que no distorsionan las señales. Por el contrario tienen una mayor zona de transición entre las bandas pasantes y no pasantes. Cuando estos filtros se transforman a digital pierden su propiedad de fase lineal. En el evento que ya hemos comentado contábamos, para el sistema de FO, con dos altavoces full range, los Electro Voice ZLX12 y un subwoofer Turbo Sound DIT15B. Atendiendo a la ficha técnica, el subgrave Turbo Sound DIT15B tiene una respuesta en frecuencia de 40 Hz a 130 Hz. Haciendo uso de un filtro Linkwitz Relay, el solapamiento en la frecuencia de corte en el crossover no genera ningún realce, al contrario de filtros como el Butterworth que generan una suma de 3 decibelios si se aplican dos filtros con la misma frecuencia de corte. Por esta razón empleamos un filtro Linkwitz Relay en las matrices de la mesa de mezcla para realizar nuestras divisiones frecuenciales entre la PA izquierda y derecha y el subwoofer. Una vez realizados los crossovers, podemos emplear las matrices para ajustar la respuesta en frecuencia del altavoz. A través de la sección Master, podemos encargarnos de ecualizar la sala para combatir las resonancias de esta. Nuestras mediciones con Room Equizard muestran que entre 125 Hz y 200 Hz se forma una cola reverberante de casi 2 segundos y medio, por lo que aplicar una pequeña atenuación con un filtro de campana en esta banda puede aliviar posibles bolas de graves que se formen en el espacio. A partir de esas mediciones la salida a PA se ha ajustado de la siguiente manera. Se han reducido 6 dB en 257,6 Hz, se han realzado 3 dB en 1,60 kHz y se han reducido 4,5 dB en 7,6 kHz. Hablemos ahora sobre el feedback. El feedback se forma cuando una señal que sale de un sistema de sonido vuelve a ingresar al mismo equipo. La señal se amplifica una y otra vez, aumentando constantemente el nivel hasta que llegue a consumir el headroom total del sistema. Las frecuencias que están más pronunciadas en el sistema son las primeras en chillar. Si las controlamos tendremos una respuesta de frecuencia menos desproporcionada. Durante el tiempo de ajuste del sistema de sonido debemos provocar los feedbacks para eliminarlos evitando que ocurran durante el evento. Ese momento de prueba y ajuste del sistema es el momento de provocar todos los feedbacks que puedas. Este es un gran paso para aprender cómo manejar el feedback de audio. Para tener la menor cantidad de acoples, lo primero es colocar la microfonía intentando dejar su zona de mayor rechazo enfocada hacia los monitores, además de tener la máxima presión posible de la fuente sonora para necesitar menos ganancia y por lo tanto tengamos una mayor señal ruido.
Además, una vez tengamos los monitores a un volumen aceptable, iremos abriendo los micrófonos poco a poco, filtrados y limpios, localizando con un ruta los acoples para así atenuar esas frecuencias desde la salida de la mesa. Para terminar de asegurar que no vamos a tener problemas de feedback. Durante una prueba, reproduciendo música o ruido rosa, realizaremos un barrido frecuencial, forzando acoples y atenuando donde los haya, siempre con una Q estrecha. Seguimos con los sistemas y subsistemas de refuerzo sonoro. El primer tipo es la PA, Public Address, con el que reproducimos todas las señales de audio que se emiten en el escenario, para que el público escuche todo lo mejor posible. Este sistema puede estar formado por cajas simples que sean de rango completo juntos con unos subgraves, o por una columna de cajas llamado line array, también añadiendo los subgraves. Para reforzar esta PA principal existen otros tipos de subsistemas, ya que a veces si se trata de un evento de gran magnitud esto no es suficiente. Lo primero que vamos a nombrar son los Floodfill, que son altavoces que cubren las filas que están más pegadas al escenario, que están fuera del alcance de esa PA principal que tenemos. Se suelen situar en el borde del escenario. Otro tipo de refuerzo son los Outfill, que son los altavoces situados a los lados del escenario, para las personas que no están frente al escenario, sino que lo ven desde los laterales. Y por último, el otro tipo de altavoces que se utiliza como apoyo a la PA principal se encuentran las torres de delay, rear fill, que son utilizados en espacios muy grandes, en los que por la lejanía la PA ya no tiene potencia suficiente como para que esta parte del público lo escuche. Se sitúan a partir de donde baja esa potencia más de 6 dB, pero para que no suenen las dos señales por separado, a estas torres se les aplica un delay. Luego tenemos otro tipo de refuerzo sonoro, llamado sistema de monitores, que sirve para que las personas que estén sobre el escenario escuchen los instrumentos de sus compañeros y el suyo de forma más clara. Dentro de este tipo, hay diferentes monitores con funciones específicas. Tenemos las cuñas o monitores de escenario, que se colocan frente a los músicos y cantantes, cada uno con una mezcla personalizada con los sonidos que deseen escuchar. Suelen ser altavoces que están inclinadas y colocados en el suelo. Otro tipo son los sidefill, monitores laterales, están a ambos lados del escenario apuntando hacia adentro, haciendo así de relleno para que las zonas en las que no estén cubiertas por las cuñas también se escuche una mezcla, que suele ser parecida a la que lleva la PA, para que suene todo más equilibrado. Y en este sistema también se pueden incluir los drumfills, que son monitores específicos para cubrir el lugar en el que se encuentra el batería, por lo que se encuentran justo al lado de estos. A continuación hablaremos sobre el estudio de la inteligibilidad en el salón de actos, donde se iba a realizar el evento. Para hacer un pequeño estudio de la inteligibilidad en nuestra sala, hemos procedido a realizar varias mediciones con un micrófono en diferentes posiciones, captando el ruido rosa generado por la mesa X32 Compact por los diferentes altavoces que hemos instalado en el recinto, y a través del software Redu hemos obtenido los siguientes datos. En los siguientes datos recogidos en diferentes mediciones, podemos ver representados los siguientes datos. Clarity C50, que corresponde a la energía del sonido en los primeros 50 ms y se usa con mayor frecuencia para indicar la inteligibilidad de la voz. Clarity C80 corresponde a la energía del sonido en los primeros 80 ms y se usa comúnmente para indicar la inteligibilidad de la música. Definition D50, este dato nos indica la energía temprana total, es decir en los primeros 50 ms. Comencemos primero en la parte superior del recinto. En nuestra primera medición, central superior, en Clarity C50 obtenemos 7 dB, en Clarity D80 9,8 dB y en Definition D50 nos da un valor de 83,5%. En la medición del lateral izquierdo también en la parte superior del graderío, el valor recogido del C50 es de 6,99 dB, el valor del C80 es 9,64 dB y el D50 un porcentaje de 83,3%. En el lado derecho de la parte superior, observamos que el valor de C50 es de 5,55 dB, el de C80 es 8,16 dB y la D50 78,2%. Como bien observamos, hay diferencias entre las distintas posiciones aunque todos los valores tanto del C50, C80 y D50 se encuentran superiores a los recomendados, por lo que las personas que se ubicaran en las zonas superiores del recinto tendrían una inteligibilidad correcta tanto de la voz como de la música, y una definición de los mismos clara y nítida. A continuación nos vamos a la parte inferior del recinto y hacemos las mediciones, en el centro y en la izquierda recogiendo los siguientes datos. En el centro el C50 tiene un valor de 8,41 dB, el C80 10,89 dB y el D50 un porcentaje de 87,4%. En el lateral izquierdo de la zona inferior hemos obtenido un C50 de 8,10 dB, el C80 un valor de 10,68 dB y el D50 un porcentaje de 86,6%. Con estos datos podemos comparar la inteligibilidad en las diferentes posiciones del recinto donde se situaría el público y llegamos a la conclusión de que la inteligibilidad de la sala es buena en ambas partes, siendo la parte inferior más óptima para la escucha del habla y de
la música. En este evento buscamos un nivel de presión sonora promedio de 94 dBSPL. Buscamos que los altavoces entreguen una presión sonora uniforme por toda la grada de menos 94 decibelios. Para que no se genere una sombra acústica en los laterales, es mejor que evitemos altavoces direccionales. Los Electro-Voice ZLX12 tienen una dispersión de 90 grados horizontalmente y 60 grados verticalmente. Conforme las frecuencias se vuelven más agudas, los altavoces se vuelven más direccionales, por eso no nos interesa en espacios tan reducidos la cobertura de un subgrave. Seguimos con la respuesta en frecuencia en FO. La respuesta en frecuencia es el comportamiento de un dispositivo de audio frente a las distintas frecuencias que componen el espectro de audio audible, 20 kHz. Todos los dispositivos de audio, tanto receptores como emisores, cumplen la función de la transducción. Los micrófonos recogen vibraciones acústicas y las convierten en señales eléctricas. Los altavoces convierten señales eléctricas en vibraciones acústicas. En este caso vamos a centrarnos en los altavoces, los cuales dirigirán el sonido de nuestro evento al público. Para la reproducción correcta de nuestra señal en el sistema PA, en el que cualquier miembro del público escuche el espectáculo con una calidad y un volumen aceptable, el técnico de FO deberá de gestionar las bandas de frecuencias y la potencia con la que se va a reproducir la mezcla. Para ello se utilizará un medidor RTA, junto a un crossover de audio. El uso del primero será el de poder visualizar la respuesta en frecuencia de la sala, así como poder detectar acoples. En cuanto al crossover, su función es dividir nuestra señal dependiendo de la frecuencia que nos interese. Esto lo hace ajustando las frecuencias de las vías correspondientes de nuestro altavoz, mediante filtros. Estos filtros se diferencian en la respuesta en frecuencia y el aumento o atenuación en la frecuencia de corte. En resumen, la nitidez e inteligibilidad de la señal que sale por PA dependerá en mayor proporción del ajuste de la respuesta en frecuencia que haga el técnico de FO. En primer lugar, debemos realizar los crossovers correctamente si no queremos dejar valles en el espectro armónico de nuestra señal. Después, como ya mencionamos antes, tenemos que fijarnos en las especificaciones de los altavoces para ecualizar según su configuración establecida. Hay ciertos altavoces que presentan realces en ciertas bandas de frecuencia, lo que no nos interesa a la hora de realizar una mezcla. A su vez, no es conveniente que la respuesta en frecuencia se extienda más allá de las frecuencias audibles. Por debajo de 16 Hz puede aumentar la distorsión de las etapas de potencia. Por encima de 24 kHz provoca unos picos que tampoco son audibles pero ocasionan distorsión del resto de la señal de audio por saturación. En ambos casos se correría el peligro de dañar los altavoces, pudiendo provocar sobrecargas magnéticas en la bobina. En este evento se ha decidido tener como sistema de PA dos altavoces full range a los bordes izquierdo y derecho encima del escenario, más un subgrave en el suelo en la parte central izquierda del escenario, mirando desde el público. Para una correcta escucha es necesario aplicar un delay a las diferentes fuentes, debido a las diferentes distancias de las fuentes al público. El primer delay es el de la PA principal, tenemos que medir la distancia que hay de esta al instrumento, y una vez tengamos la medida calcular el delay que hay que darle a los altavoces para que suenen a la misma vez que le llegaría al público la señal directa del instrumento, y que no pase lo contrario, es decir, que escuchen antes lo que suena por los altavoces PA, que lo que sale del instrumento directamente. Una vez realizado esto, tenemos que repetir el mismo proceso con el subgrave, midiendo la distancia desde este al instrumento también. Y acabamos con el rigging, que hace referencia a los diferentes métodos de sujeción que utilizan los profesionales para que los materiales como las luces, altavoces y cualquier equipo que necesiten estén colgados de manera segura. Tiene como objetivo lograr una correcta distribución de todos los elementos del evento sin obstaculizar ni ocupar ningún espacio valioso. Existen diferentes montajes o técnicas de rigging para obtener un espacio lo más eficiente posible. Los sistemas audiovisuales que se emplean en los eventos no suelen ir colgados directamente de los puntos de rigging, sino que van en una estructura llamada truss. Los truss se utilizan para aprovechar todo el espacio posible y su tamaño dependerá del espacio y de las restricciones de peso de los puntos, así como su diseño.